Bueno, pues hola Melissa. Hola, Oscar. Hola Marcos y hola oyentes y bienvenidos a otro episodio de un segmento que hemos arbitrariamente decidido llamar Radio Areíto y que estamos tratando de que se pegue el nombre, así que nos dejan saber qué tal nos está yendo con eso. Si Pero les explica, gusta... vamos, para que sea más chulo, explica exactamente en qué consiste la idea de Radio Areito, por qué se llama así, por qué hemos creado esta serie, porque así se Eso es entiende una mejor. muy buena introducción a este Ujú. episodio, definitivamente. O sea que si usted ha llegado aquí y todavía no sabe por qué tiene ese segmento, el nombre de ese segmento, este es un buen momento entonces para nutrirnos de eso. Radio Areíto nace como un segmento de fachadas dominicanas que es una organización que trabaja con el desarrollo integral del patrimonio cultural en República Dominicana. Y el objetivo de este espacio es, uno, visibilizar las manos, las caras, los nombres de las personas que trabajan detrás del patrimonio, que viven en el patrimonio, que interactúan con el patrimonio, que generan política pública con el patrimonio, de transparentizarlo de cara a la ciudadanía y sobre todo de crear un registro sonoro de esas voces que... Y visual, porque Bueno, sí, visual también, porque va a visual. estar en YouTube, no Ujú. sabemos hasta cuándo, pero Pero ven acá, para siempre, por siempre, para la posteridad. eternamente. Nada, entonces es crear un registro sonoro y visual, como dice Melissa, para que las futuras generaciones sepan qué personas estuvieron detrás del patrimonio y que quede eso registrado ahí. Y Entonces, también para que nuestra audiencia, que ojalá que siga creciendo, conozca eso, que no solamente nosotros tenemos un patrimonio monumental y arquitectónico, urbano y todo lo demás, sino que también tenemos una gran capacidad local de expertos y personas que realmente están, como dice Oscar, detrás de la preservación, las renovaciones, las intervenciones en esos espacios. Y eso también es algo que tenemos que valorar, más allá además de valorar lo que son las edificaciones y los lugares. y también darnos cuenta de que realmente hay mucha gente empujando porque se conserve y se desarrolle el patrimonio cultural, que no son solamente 2 o 3 gatos, sino que hay toda una cantidad de gente y quizás romper un poco quizás con ese discurso pesimista que siempre rodea al patrimonio de que esto está desbaratado, aquí no está haciendo nada nadie, de que esto no tiene resolución, cuando sí hay gente. Entonces conectar esas personas con la ciudadanía. Y si se preguntan de por qué el nombre, bueno, sencillo. Ustedes saben que tenemos un colectivo que se llama Mamey. Entonces, inspirado en el nombre de ese colectivo, surge Radio Areíto, que es un espacio, como su nombre lo indica, primero de difusión a través de sónica, por eso el nombre de radio, y lo de Areíto, porque es un espacio de De juego. congregación, de juego, de narrativa, quienes quizás están un poco más palpados que nosotros con el tema de la cultura indígena, saben que los areítos eran los espacios donde los taínos transmitían esa cultura oral y esa historia de generación en generación. Ellos no tenían cultura escrita, historia escrita, pero sí lo hacían de manera verbal. Entonces, esto es un poco de eso. Un ritual. Un ritual de que de manera verbal nosotros transmitamos esos conocimientos hacia la próxima generación y que se conserven. Porque no solamente lo tangible, también lo intangible es importante. Bueno, pues ahí está. Radio Areíto suena a estación AM. Y suena Ya como lo sabes, sí. y suena como a Radio Guarachito también. Entonces, En los 850 AM. En el horario estelar de las 3 de la Areíto. mañana, como la gente de... Yo no llegaste a Lelutier. transmitiendo, yo no viví esa época, así que no sé de qué ustedes están hablando, pero transmitiendo desde el Nuevo Diario. Estamos entonces acá con el señor Marcos Barinas. Bienvenido, Marcos, y gracias por aceptar la invitación. No, hacía tiempo que teníamos pendiente. Demasiado. Ya era hora, Dios mío. Venir aquí al meollo y por no sé cuántas circunstancias nunca se dio. O sea que esto es una oportunidad. Claro que No, sí. lo importante es que ya estamos por acá. Entonces, y para arrancar, y para quienes quizás no te conocen, ¿quién es Marcos Barina y qué tiene que ver con el patrimonio cultural? Bueno, o sea, a mí me gusta definirme como un caribeño practicante. Y no fui yo que me puse caribeño practicante. Eso fue una vez que Fran Moya me presentó a un grupo de amigos como... Él es Marcos, él es un caribeño practicante. Y a mí me gustó. Me sentí súper identificado con ese calificativo. Porque
no sé, el hecho de uno ser del Caribe, las implicaciones de ser del Caribe, la complejidad cultural, política, religiosa de este archipiélago, hace que sea especial ser de esta región. Y yo creo que incluso nuestra práctica está muy vinculada a la región caribeña, mi práctica. Siempre yo he viajado mucho al Caribe, tengo muchos amigos en el Caribe, no solamente en lo académico, también en la parte de la práctica profesional. Hay islas que yo las considero mi segunda patria, una es Trinidad, la otra Puerto Rico, y de alguna manera esa interacción con esas otras islas, no me gusta ni siquiera llamarlos países, me ha construido, y por eso me gusta vincularme a esa definición. Mira qué interesante, porque generalmente nosotros como dominicanos, siempre que tendemos a ver para definirnos, vemos fuera de la región antes de ver hacia adentro de la región. O sea, hay muchas similitudes. O sea, el Caribe es todo un crisol, Melissa sabe mejor que yo sobre eso, de cultura, idioma, moldeado por la colonización y un reguero de etcétera, pero al final del día hay una realidad geográfica y climática que nos une bastante. Y también, bueno, el mismo tema de la colonización, aunque se expresó de diferente manera, entonces me parece súper interesante. Y que bueno, también pero también de paso, ¿verdad? Arquitecto, urbanista, exacto, además de caribeño, ¿verdad? Planificador urbano, porque eso de urbanista es Corbusier. Yo entiendo. Sí. Está bien, son muy teóricos. Tú eres una persona que sí practicas y haces proyectos para la ciudad. Sí. O sea, que no es un asunto teórico. Mis proyectos son exclusivamente públicos. Y de hecho, inclusive cuando son privados, de alguna manera están vinculados a lo público directamente. Al espacio público, al patrimonio, de alguna manera. Al patrimonio cultural, sí, a la idea del patrimonio como cultura. Definitivamente, yo creo que mi práctica siempre ha estado vinculada al tema de lo cultural, no solamente lo espacial. Yo creo mucho en lo intangible, contradictoriamente, porque la arquitectura se supone que es una práctica de lo tangible, pero al mismo tiempo, o sea, se alimenta de la memoria, se alimenta de las prácticas culturales, se alimenta de la política. Es muy política, para mí es muy política mi práctica, y por tanto definitivamente yo creo mucho en el patrimonio cultural y en el intangible. Y hay uno de esos proyectos en particular que es el que nos reúne aquí el día de hoy, que es el proyecto de la recuperación de la calle El Conde y el Parque Colón, que está dentro del proyecto marco de revitalización de la ciudad colonial que desarrolla el Ministerio de Cultura a través de fondos del Banco... Ministerio de Turismo. Sí. Turismo, me imagino en coordinación con Cultura y también con fondos con Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento y varias otras instituciones. Correctamente. Hay una mesa de coordinación que incluye a todas esas instituciones, todas esas instancias. Entonces, hablemos entonces en ese sentido un poquito sobre la historia de estos espacios. ¿Dónde comienza? ¿Dónde parte? ¿De dónde surgen? ¿Por qué El Conde? ¿Por qué Colón? Bueno, empecemos por en qué consiste el proyecto. El proyecto surge como uno de los diferentes componentes del plan de revitalización de la ciudad colonial de Santo Domingo. A mí me gusta la zona, pero ya a nadie le gusta que le llamen la zona. No, ya. A mí me gusta el centro histórico. La zona tiene como un feeling. Sí, pero ya como que se hizo un trabajo ahí de dejarse de cambiarle un poco el tema y decirle ciudad colonial. Entonces, pero bueno, sigue siendo la zona también. Pero dentro de todos esos ejes, que son varios componentes que se están desarrollando a partir de un acuerdo tripartito de tres instituciones fundamentales, que son el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento. Esas son las tres instituciones que de alguna manera lideran este proceso de revitalización, que se soportan unos fondos, que son los fondos que aporta o que presta el Banco Interamericano de Desarrollo y que lo ha venido haciendo ya por los últimos
algunos 16 años, entiendo yo, que lleva desde ya... el 2012, Exacto, por ahí. sí, lleva, bueno, pues no tanto, lleva 12 años. Sí. Bueno, el proceso de creo de que... recuperación. o sea, de gestión de ese préstamo y todo eso tiene ya... Exacto. Fue incluso antes de eso, pero el programa empezó, creo que por ahí fue. Entonces el Conde tiene una condición muy particular y es que debido precisamente a lo complejo que es, siempre fue dejado para después. O sea, en todas las planificaciones siempre decían, ok, vamos a hacer las calles de la zona colonial. Se planificaron una serie de calles, dieron cuál era la prioritaria y el Conde, no, vamos a darlo después porque es un proyecto muy especial. Entonces, no, y no solo especial. En la fase 1 de ese proyecto no se incluyó el Conde porque el monto inicial no daba. O sea, era tanto lo que había que hacer en esa sola calle. Sí. Que a pesar de que es una calle, ¿verdad? Como nosotros la conocemos, es una calle de 1 kilómetro de largo y que cruza la ciudad colonial completa. De extremo a extremo. Entonces, por esas, y además que tiene una serie por lo tanto, de muchas condiciones diferentes y un estado o unas condiciones que requerían de una inversión tal que con el primer monto que se prestó no daba para incluirlo. Entonces, por eso se dejó afuera para pensarlo para una fase 2, que es la que ahora se está implementando. Y que a pesar, o sea, algo importante que tener en cuenta y quienes nos están escuchando, y es que el Conde es una sola calle, pero no es una sola realidad. O sea, a pesar de ser una calle quizá tan corta, pues solamente 1 kilómetro cuadrado, tiene bastante... 1 kilómetro cuadrado de la calle no tiene. 1 kilómetro de largo, exacto, perdón. Sí. Escúchame, yo no... Bueno, punto es que se dan dinámicas diferentes dependiendo de los tramos donde se encuentren. No es lo mismo el Conde de la Escalinata hasta el Parque Colón. Exacto. Que el Conde ya en el último tramo de la Pablo Hincado hasta la Espaillat o la Santomé. Así es, ahí llegaremos. El punto es que se dejó para después, por múltiples razones, y ya en el 2022 surge el concurso para la revitalización urbana de la calle El Conde y el Parque Colón. Eso fue un llamado a concurso internacional donde 7 firmas fueron preseleccionadas y esas 7 firmas fueron después a una competencia interna donde cada una planteó sus metodologías de trabajo, se evaluaron en términos de costo-precio, de costo-calidad. Y la mejor ganó nosotros. Sí. Y cuando decimos nosotros, para el público que no lo sabe, yo estaba incluida en ese nosotros con Marcos. Así que es, ahí... También importante mencionar a Elsa, que no está aquí presente, pero que también es parte Elsa del Taveras, equipo. fue, vamos a decir, las tres digamos, lo que hemos liderado un poco más Elsa y Marcos, pero el tema del proyecto. Y cabe destacar que la verdad es que en ese momento hasta nosotros estábamos como un poco sorprendidos porque la lista corta de ese concurso tenía una serie de firmas internacionales muy importantes. Sí. Quedó Rafael Moneo. Sí, no, tumbamos a Gensler, a Sasaki, a Rafael. Hay que decirlo, hay que decirlo. No, claro, o sea, nos sentimos muy honrados, la verdad, hay que decirlo, de que logramos eso. Y creo que la razón por la que pasó es porque todos los involucrados en ese equipo, de alguna manera u otra, ya llevábamos mucho tiempo, yo creo que entendiendo, viviendo, participando a un nivel tal con la calle y con la ciudad colonial y todos los procesos que han pasado, que yo creo que el tema fue que la propuesta nuestra realmente como que tocó en esos puntos como clave, en la cosa que realmente hacía falta mirar. Y también porque nos interesó, yo creo que eso que Marco menciona de ese layer intangible, que de alguna manera logramos transmitir que iba a ser muy importante para la metodología del proyecto, fue parte también de lo que hizo que fuéramos seleccionados. Porque, y lo chulo es que en la práctica lo hicimos. O sea, realmente llevamos unos procesos que han sido muy enriquecedores, que tuvieron que ver mucho con la comunidad. Y ahí te iba a preguntar eso a ti, Marcos, o que tú nos hablaras de eso. A nivel práctico, eso de llevar lo intangible al proyecto, ¿cómo se logra? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles fueron las herramientas? ¿O a qué se refiere? Exacto, que se usaron para que esa cultura, esa gente, ese día a día,
esa persona que está ahí, ese vendedor ambulante, o sea, ¿cómo eso aporta al proceso y no se ve como algo que, digamos, como que viene después o que no se Pero toma de crúzame los brazos, que no se te Este muchacho no es fácil. Bueno, Vamos, pues dale, entonces. dale. Sí, el tema de cómo aplicar lo intangible es interesante porque yo creo que inicia con algo que nos planteamos en el proyecto desde el inicio y es cuando tú analizas nuestro equipo. Nuestro equipo es increíblemente diverso, no solamente en términos de generaciones. Vamos desde los 77 años hasta los 23 años. No solamente, sino también de práctica. Era un equipo multidisciplinario. O sea, hay economistas, abogados, arquitectos, planificadores. Y tú puedes nombrar las diferentes profesiones que estaban involucradas en este proyecto. Y eso hace que cada uno de nosotros tenía una percepción totalmente diferente de lo que era el conde. La memoria nos juega juegos ahí, en el sentido de que el conde mío es un conde totalmente diferente al conde de Melissa y totalmente diferente al conde del sociólogo del proyecto. Exacto. Y totalmente diferente al conde del economista del proyecto. Cada uno tiene un conde diferente. Y asimismo es para la ciudadanía. Todo el mundo tiene una visión diferente de ese espacio. Tanto así que para cada uno de nosotros, el conde cuando estaba bien era cuando nosotros lo utilizamos y se dañó después. Pero el mío... Para cada quien eso es diferente. Mi conde es el conde que no era peatonal. Yo iba al conde pequeño, mi mamá me traía de San Cristóbal, del Brazo, a los 6, 7 años, e íbamos al conde a comprar en las tiendas. Sin interés de exponerlo, ¿de qué año estamos hablando más o menos? 1977, 78, más o menos. Veníamos de yo venía a ver el Santa Claus de la Margarita, a caminar por el conde. La vida giraba alrededor del conde en ese momento. Mi mamá utilizaba este término y decía, vamos a la ciudad. Ella estaba en San Cristóbal, decía, vamos a la ciudad. Ir a la ciudad era ir a la zona colonial y era específicamente ir al conde, porque todo ocurría en la zona colonial. El banco, el restaurante, la librería, el trámite de oficina pública que tú ibas a hacer, todo ocurría en la zona colonial. Era el centro todavía de lo que era la ciudad de Santo Domingo y yo diría que el país, ¿no? Entonces... ese era mi conde. El conde no era peatonal, era vehicular. Yo iba a López de Haro, a la Puerta del Sol, iba a diferentes lugares que iban ahí de la vida diaria, de acompañar a mi mamá a esa edad. Y para otros era el conde peatonal. Pero cuando el conde era peatonal, ya yo tenía 17, 18 años cuando se hizo peatonal. Estamos hablando del 1987. Y cuando se hace el conde peatonal, mis intereses eran otros. Yo era por el Drake's. Tú sabes, yo andaba en el Drake's, andaba en Bloody Mary, que eran los bares de la ciudad colonial. Donde está Patepalo ahora, el bar era el Drake's y Bloody Mary. Y los que teníamos 16 años en esa época, dejamos de ir al conde y estábamos, en otra área de la zona. En la Plaza España. Entonces, y en ese momento... Otra generación asume el conde y tiene sus experiencias en el conde, como Elsa, como Melissa, que es la experiencia de Pisarelli, de Nevada, de otras, Petrus, de otra percepción del espacio. De lo peruano. Y muy diferente. De lo peruano. Había muchos peruanos antes que vendían en la calle, muchas artesanías peruanas. Eso es así. En esa época, y los piercing. Y muy diferente a algunos del equipo que eran de una generación previa a mí, que el conde era el espacio de la revolución, porque pelearon la revolución y estuvieron ahí en el Copelo entonces era un espacio de lucha, era un espacio de otro tipo de energía, ¿no? Entonces, esa cualidad es lo que hace los proyectos interesantes. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tomar decisiones en un espacio que le pertenece a toda la ciudadanía, donde cada persona tiene una percepción diferente de él y nosotros vamos a tener que tomar esa decisión? Nosotros no podemos ser tan egoístas como de un plumazo, tú sabes, decidir, yo quiero que el conde sea así, ¿no? Entonces diseñamos metodologías de trabajo que por supuesto
respondían a la premisa que impone el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sus propias metodologías, pero nosotros identificamos cuáles eran las debilidades de esa metodología para de alguna manera complementarla con otras actividades que pudieran realmente atender a esto. Y hay varias. Por un lado está el tema de la participación comunitaria, que merece hablar un poco de ella, y por otro lado está el tema de la preservación histórica, que también merece otra mención, porque nosotros la vimos de una manera muy diferente a como hasta ahora se ha estado trabajando en la zona colonial. En la parte de participación comunitaria, a lo que nosotros nos enfrentamos era que la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo implicaba una serie de consultas con la comunidad donde se veían a los grupos sociales de manera separada. O sea, nosotros teníamos que ver a los artistas por un lado, a los residentes por otro, a los comerciantes por otro y demás. Ustedes inclusive llegaron a trabajar con los discapacitados. Sí, bueno, sí. Ese fue un grupo al que contactamos. Sí. Entonces, el BID pedía una metodología de verlo por separado, pero nosotros entendíamos que no era correcto, que había que poner a la gente juntos. O sea, la gente le tiene mucho miedo al conflicto. El Estado, el gobierno le tiene mucho miedo al conflicto. Ellos entienden que tú no puedes poner a un buhonero y a un dueño de una empresa en una misma habitación porque creen porque eso es conflicto. El conflicto no es malo. La violencia es mala, pero el conflicto es importante, ¿no? Si tú no los pones juntos, tú no vas a saber cuál es la interacción que hay entre ellos. Además, si tú eres el Estado, porque este es un proyecto que de alguna manera tiene el peso del Estado encima de él, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento. Si tú pones a la gente a hablar con el Estado, la gente asume en dos posiciones. Una, o son increíblemente complacientes, o son exageradamente combativos, ¿no? Porque están buscando algo. Exacto. Entonces tú tienes que sacarlo de ese contexto. Y nosotros lo que decidimos fue sacarlo de ese contexto. Hicimos una fiesta en el Centro de Cultura Hispánica. Llevamos actores. Los actores hicieron una obra de teatro donde el Nicolás de Obando venía en una máquina del tiempo y se aparecía, y había una ingeniera de la que estaban construyendo el proyecto ahora y una arquitecta del futuro, y llegaron de repente y empezaron a matarse entre ellos, y la gente ahí viendo esto, y la gente empezó a pararse y a participar porque era interactiva. Y eso creó un ambiente de confort y de no rigidez, ¿no? Que permitió a las personas expresarse realmente sobre el espacio. Y nosotros los filmamos, le hicimos preguntas, los filmamos, pusimos algunos paneles interactivos donde la gente elegían ¿cuál es su edificio favorito del Conde? Pegaban sus sueños con para la calle. Para la calle. Esos videos, la gente también se ponía muy emotiva cuando le preguntábamos, dime qué tú recuerdas de la calle, por qué a ti te gusta, qué es lo que tú asocias con la calle. Y la gente contaba cosas que hasta, ¿te acuerdas que se ponían hasta a veces como emotivos y a llorar, diciendo mi primer vestido de bolita que mi mamá me regaló? Y la verdad es que, por ejemplo, ese fue como el inicio del proyecto. O sea, con eso inició. O sea, no fue que vinimos después a enseñarle ya lo que diseñamos a la gente. No, lo primero que hicimos fue involucrar. Porque esa es otra cosa que normalmente pasa, que ya después que tú tienes el proyecto diseñado, ahora viene la vista pública y ya está hecho. La gente viene, pero a mí nadie me dijo. Quéjate. Entonces, no. Y la verdad es que luego nosotros considerar los hallazgos, digamos, de esas dinámicas fue muy bonito porque eso fue lo que nos empezó a nosotros a dar, entonces vamos a decir el edificio que evidentemente es patrimonio porque es un edificio con unas características arquitectónicas, pero está aquel que es una memoria, que es un lugar donde estuvo una tienda, donde hay, entonces, ¿cómo incorporamos eso? Bueno, eventualmente el proyecto entonces sí va marcando sobre el pavimento, cosas, eventualmente fueron decisiones que se tomaron de esas conversaciones. Y esa parte, además de eso, creo que a lo largo del proyecto, yo creo que nosotros nunca hemos dejado de siempre estar como en algún tipo de comunicación o interacción con muchas personas que han podido participar y opinar y dar su punto de vista. Sí, y que eso lleva al segundo punto. Dijimos, uno es la participación comunitaria y esa metodología de participación comunitaria que nosotros asumimos, y otra era la del tema de la preservación histórica y de la conservación. Y era precisamente ese.
de que nosotros reconocemos que durante décadas se ha venido realizando un trabajo en la zona colonial documental, evidencial, sobre la historia, la historiografía, sobre la arquitectura, sobre las cualidades estéticas y las cualidades históricas, esos valores estéticos, históricos en la zona colonial que tiene un valor, pero entendemos que hay otros que se han descuidado, ¿no? Se ha descuidado el tema de la memoria, se ha descuidado el tema que va, ese valor patrimonial que va más allá de la cualidad estética de una edificación, sino del significado que esa edificación tiene para las personas. O sea, lo que significa para mí la Margarita, el edificio de la Margarita, no tiene nada que ver con el estilo, la estética de la edificación, sino con la institución que estaba allí y lo que allí ocurrió y la memoria de lo que allí ocurrió. O la cafetera, por ejemplo. O la cafetera tampoco, o la Puerta del Sol, o los pederos, que son tiendas, ¿sabes? Que no existen ya y siguen estando en la memoria colectiva de la gente y de alguna manera generan un espíritu y una relación con ese espacio del Conde que era realmente importante, y nosotros teníamos que encontrar la manera de hacer que eso fuera evidente. ¿Para qué? Precisamente para alimentar lo que le falta a la zona colonial, que es atender esa memoria colectiva que se ha venido construyendo, que no se refiere solamente a esta, que es moderna, que nosotros entendemos que es muy importante. El Conde es el inicio de la economía naranja en República Dominicana y era el inicio de la cultura productiva, del diseño, de los arquitectos, de la tecnología y demás. Todo empezaba en el Conde. Y de las tiendas empezar el primer ascensor, los catálogos, la forma de comprar. Exacto. Todo lo que era nuevo se ponía ahí. Bueno, pero es que aprovechemos este espacio para hablar un poco de la historia del Conde. O sea, cómo surge el Conde como calle en el contexto de Santo Domingo. Ahí vamos. O sea, sí, hay un Conde histórico importante que fue creciendo por segmentos, o sea, que inicia en la ciudad fundacional, ¿no? Que son las primeras cuadrículas de retículas, no cuadrículas, de calles de Obando, ¿no? Y el Conde era un segmento que iba apenas de la calle de las Damas a la Hostos, ¿no? Ese fue, digamos, pero de inicio, lo que uno pudo empezar a decir que era la calle del Conde. Que después creció en cientos de años, porque no fue en 50 años que ocurrió. Entonces, la ciudad llegaba hasta la Hosto, hasta bien entrado el siglo XVI apenas. Y crece hasta donde está ahora, oye, hasta el siglo XIX, ¿no? Es apenas que llega ahí a la Palo Hincado. Sí. Pero duró muchísimo tiempo sin construirse, ¿no? Entonces, ese crecimiento que fue llevando el Conde por etapas y que representaba cada crecimiento un modelo diferente de interacción de la ciudadanía con el espacio. Uno, el modelo colonial, el otro el moderno y el otro el supuestamente informal, pero que se proyecta hacia el gran crecimiento de la metrópoli de Santo Domingo, eran tres segmentos históricamente diferentes, ¿no? La pregunta es, bien, ahora, ¿cómo eso se vuelve plan? ¿Cómo eso se vuelve arquitectura? Sí, o sea, valoramos mucho ese crecimiento físico histórico, pero también valoramos los eventos que ocurrían dentro de esa evolución del espacio, de una serie de situaciones que ocurrieron que eran realmente relevantes para entender cómo el espacio es. O sea, tú no puedes entender el Parque Colón sin el discurso de Bosch. La gente cree que el Parque Colón es la estatua de Colón. La gente cree que el Parque Colón, que Colón llegó aquí, puso la estatua desde que llegó. Y la estatua es del siglo XIX. No, la estatua se puso al final del siglo XIX. Se pone la estatua encima de lo que era la fuente de agua. La toma de agua. La toma de agua, porque no era un pozo, era la toma de agua de la fuente de agua del acueducto. Sí. Y tú no puedes entender realmente la relevancia del Parque Colón sin pensar en el discurso de hay que matar el miedo de Juan Bosch, que fue ahí.
Y poca la gente sabe que fue ahí. Yo pensaba que fue frente al Parque Independencia, ¿no? No, fue ahí. Fue en el que, ahí estaba la sede del Partido Revolucionario Dominicano. Y Pero, desde ahí sí. Bosch emite ese discurso. Igual, por ejemplo, de las cosas que tratamos de pensar en esas capas históricas que estos espacios tienen. Porque, como tú bien describías, hasta todavía los 70, esa era la ciudad, o sea, esa era Santo Domingo. Entonces, toda la historia de Santo Domingo, de alguna forma u otra, está toda ahí. No solamente la colonial, no solamente la moderna, toda la in-between. Tanto así que la formación de la República Dominicana como país, ¿verdad? El trabucazo, todo eso sucede en esa calle, en ese parque, en la Puerta del Conde. O sea, ese es el espacio de la historia dominicana casi entera. O sea, sí, ahí va. Tú tienes de repente, alrededor de eso que llamamos el Parque Colón, que era, de hecho, debajo del Parque Colón, era donde estaba un Yucayeque, que era un poblado indígena que estaba ahí previo a que llegaran los españoles. Los españoles. Y de eso no se habla. No, y la gente no lo casi sabe. no lo conoce. Poca gente sabe que eso era un espacio típico de las intervenciones españolas que construían encima de los espacios rituales de los lugares que conquistaban, ¿no? Entonces, ahora mismo, que tú lo dijiste al principio, es muy diferente a lo que pasa en la escalinata al Arzobispo Meriño. Esa es la zona más visitada, es la zona con más inversiones y es la zona fundacional. ¿Por qué? Bueno, porque es donde está la arquitectura colonial mejor conservada. Pero si empezáramos a analizar la relevancia del espacio en base a los eventos que ocurrieron, tú terminarías por decir que entre la Sánchez y la Santomé ocurrieron cosas más relevantes para la historia de la República Dominicana que la que ocurrió en el Parque Colón. Correcto. ¿Por qué? Ahí entre la Sánchez y la Santomé es donde se concentran tres aspectos importantes de nuestra historia. La primera nació el Patricio, ahí al lado, justo ahí está uno de los padres de la patria, la Casa de Mella, doblando la esquina del Arzobispo Noel, sigue siendo la misma manzana donde está contigo en la calle donde está la sede de la Trinitaria, donde de alguna manera inicia de una manera bella la idea de construirnos como nación, porque era un grupo de teatreros, ¿no? Esa idea del teatrero, de la cultura, de la juventud, ¿no? Se gesta en ese espacio. Y del otro lado de la calle El Conde está el edificio Copelo, que fue la sede del gobierno constitucionalista. O sea, que esa nación que allí se creyó, aquí se defendió. O sea, se soportó esa soberanía. Y esa es la zona del Conde más deprimida y más arrabalizada y que se le ha puesto menos atención. Exactamente. Eso da vergüenza. Sí, eso es cierto. En la misma calle y que la gente Conde, no lo conoce tampoco, ni sabe que ese lugar tiene esa importancia. Y que probablemente sea por eso mismo. O sea, como no lo conoce, no le da esa importancia. También en la calle El Conde, esquina Pablo Hincado, todos los discursos, todos los mítines que se dieron en ese espacio, por ejemplo. No solamente eso, que es parte del proyecto nuestro. Nosotros llevamos el proyecto a intervenir la Palo-Hincado. ¿Por qué? La Palo-Hincado es el espacio de la resistencia dominicana. Vamos a llamar dominicana, pero empieza la resistencia antes de que fuéramos nosotros dominicanos. Pero es el espacio de la resistencia, porque se juntan tres niveles de resistencia. El primero, la resistencia de lo colonial, cuando el conde de Peñalba, que el nombre de la calle El Conde viene de este señor, el conde de Peñalba, que lo envían a Santo Domingo como gobernador, justo en el momento en que iba a venir una invasión inglesa. Se gestaba la invasión de Penny Venables. Exactamente. Y llega tarde, porque llegó tarde. Es una historia muy extraña. El tipo llegó tarde. Él llegó como 2 semanas antes. Y resuelvan esto. Y ya el país estaba organizado. O sea, la sociedad, no el país, estaba organizado. Y los lanceros fueron los que defendieron el sitio. Este hombre llegó tarde. Y no solamente llegó tarde, después se fue y se murió en el camino. O sea, es una historia loquísima. Y sin embargo, ahí estamos. Entonces, mira que la primera se realiza allí una defensa de lo colonial. O sea, hablando de un nivel de resistencia. Otro nivel de resistencia. Allí se exhibió la cabeza del Emba. Un poquito más arriba, en la Palo Hincado con Mercedes, correcto, ahí estaba una de las puertas y ahí se exhibió la cabeza del Emba y ahí, eso suena feo, pero freían a los
a los esclavos. A lo que se trataban de escapar. Para que sepan. De ejemplo. Para que no lo intentaran. Y los colgaban ahí. Entonces, es también símbolo de un modelo de resistencia, que es el modelo de la resistencia al esclavista, representado en Lemba. Y después otro nivel de resistencia, que es la revolución, donde se dieron los grandes discursos. Entonces, ese espacio del apalancado, desde la Mercedes hasta la Nobel, es el espacio emblemático de la resistencia dominicana. Y ve a ver cómo está. Tú no puedes ni siquiera estar ahí. Del ruido de los camiones, del desorden, de la rabalización que hay allá. Y mira que mira de dos cosas que yo te he hablado tan increíblemente importantes, pero todo el mundo entiende que la inversión debe irse dirigida hacia el área fundacional, que es importante. Otra vez, recuerdan que lo dije al principio, nosotros reconocemos la importancia que durante décadas se ha hecho en la zona colonial, la preservación de esa cualidad colonial, de esa cualidad, de ese patrimonio, ese valor patrimonial histórico, evidencial, inclusive estético, pero entendemos que el otro, que es el valor de la memoria, el valor del evento histórico, no se le ha puesto atención suficiente. Es cierto. Y este proyecto apunta a eso y apuesta a eso. Y también otra cosa que te iba a preguntar, Marcos, para que podamos cubrir unos cuantos temitas que son interesantes. Así como se hizo toda esa búsqueda, ¿verdad? Como de todas esas capas históricas, de todos esos elementos culturales, también hubo creo que algo que rompió un esquema con el proyecto, que fue un levantamiento minucioso, cientifiquísimo, ¿verdad? De súper específico y preciso de la condición presente, del estado actual físico, pero también de condiciones ambientales. Se levantaron temas de iluminación, temas de temperatura. Temas de sombras. Se hicieron estudios también poblacionales que dejaron encuestas. ¿Qué arrojó esa parte? ¿Qué nos dice esa investigación científica que se hizo de la calle? Tiraste un buen punto, el de lo existente, porque ahora estamos hablando del pasado, del futuro, lo existente. Ajá. ¿Cómo está suave? ¿Cuál es el diagnóstico? Y lo existente, desde el punto de vista nuestro, es la evidencia de lo que hay en términos físicos y en términos de la población que está ahí. Entonces, sí, hubo un levantamiento minucioso, científico, con drones, con nubes de puntos, y nosotros tenemos un levantamiento tan preciso de la calle del Conde que levantamos hasta los hierritos de las ventanas de las casas. O sea, está todo levantado a detalle, ¿no? O sea, que eso queda... Ya eso es un aporte como tal. Queda como un aporte porque nuestro proyecto no llega al tema de la intervención de diseño de fachadas ni nada por el estilo, pero queda como un aporte para ya las instituciones que velan por el tema de la preservación de estas edificaciones tengan un documento a precisión de lo que existe, ¿no? Eso fue por un lado. Por el otro lado estaba el tema del ambiente, ¿no? O sea, tantos edificios, en la calle del Conde son 2 edificios, pero ¿qué pasa en ese ambiente en el medio? ¿Cómo es la sombra? ¿Cómo es el calor? ¿Cómo da el sol? ¿No? Y nosotros pusimos sensores de temperatura a lo largo de todo el Conde para medir el calor durante meses. Ustedes saben que en la parte que también fundacional, donde hay mucha inversión, hay árboles. Correcto. Pero en la parte que está rabalizada y que no tiene atención, no hay nada, no hay árboles. O sea, de la Hosto para allá no hay una sola matita. De la de Meriño para allá no hay una sola matita. Hasta que llegaste al Parque Independencia. Nosotros queríamos saber si de alguna manera la temperatura tenía que ver. Oye, las mediciones que hicimos fueron increíblemente relevantes. O sea, hay unas diferencias de temperatura hasta 10 grados entre el área en sombra y la área que no tiene sombra. O sea, ¿cómo tú vas a querer quedarte en un lugar donde la temperatura puede llegar a 40 grados en el sol? Y la otra, que es la zona que está arbolada, mantiene una temperatura estable de 26 grados, mientras que la otra empieza a tirar picos de 40, tú sabes. Entonces, obviamente... Inhóspito. Eso va haciendo hostil el ambiente y, por lo tanto, degrada también toda la zona, toda la condición urbana y la arquitectura y todo se ve degradado porque todo lo que no se usa se decae. Y parte de no poderlo usar es que hay horas del día que eso está en
en pleno Y de calentón. porque tú sabes que el sol cae, el pavimento absorbe el calor y después lo despide. El efecto de isla de calor. Y sigue habiendo calor porque hay mucho pavimento también. Entonces, claro, tú vas a decir, sí, eso yo lo sabía. Y tú dices, pero medirlo es otra cosa. Correcto. Ya tenemos una base. Hay una medición. Exacto, ahí no hay discusión. No hay discusión. Esa es una. La otra era la gente, el que vive allí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que nos encontramos era alarmante, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el Conde, tú caminas por el Conde y tú te das cuenta que en los segundos pisos hay cosas que son almacenes o parecen viviendas con balcones. Bueno, nosotros pudimos identificar, primero, que en todo el Conde viven apenas menos de 200 personas. Exacto, porque se hizo un censo por la población. Hicimos un censo de las personas que habían allí. ¿En qué condiciones? ¿Alquilado? La mayoría alquilado. Pero ¿qué pasa? De todas las propiedades que evidentemente son viviendas, porque no es un almacén, no es un comercio, el 40% está simplemente cerrado y ni siquiera está puesto en alquiler. No, o sea, está totalmente abandonado. Clausurado prácticamente. O sea, que estamos hablando de un cascarón. La arquitectura de gran valor arquitectónico, de gran valor patrimonial, muchos edificios, o sea, tenemos un montón de espacios y de edificaciones, infraestructuras que están sin uso. Así es. Mire, y del comercio, porque esa es otra, la gente diría, pero lo mismo pasa con el comercio, ya en el Conde, ya no era como antes y el éxito. No, mira, ahora hay más tiendas que nunca. Y hay más dinámica comercial que nunca. Lo que pasa es que antes, donde había una tienda, era una tienda, un espacio, era una sola gran tienda. Ahora, donde hay una tienda, hay un pasillo y te lo han dividido en 20 tienditas chiquitas, que lo que te venden son celulares o espacios de gamers o de masaje o salones. O sea, hay una increíble e intensa diversidad de negocios pequeñitos que simplemente no se corresponden con la memoria de lo que era el Conde, ni con las dinámicas que parecen que está trayendo la zona colonial. O sea, y con la escala misma del espacio, que se presta, ¿verdad?, para una dinámica comercial de otra categoría y de otra escala y de otros niveles y de una oferta que puede ser más interesante culturalmente, comercialmente y todo eso. Entonces, esas fueron de esas cosas que surgieron, darnos cuenta de que, de nuevo, es un problema multidimensional que acaba entonces manifestándose en una especie de un decaimiento y que a veces es difícil tú decir, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, estamos hablando de una zona con con mucho potencial inmobiliario y comercial totalmente no utilizado. O sea, que no está siendo llevado a su ¿Por potencia. qué hay tanto edificio abandonado en el Conde? Ojo, otra vez, hay intensidad comercial en el Conde. Los segundos niveles están en un alto nivel de abandono precisamente porque hacia donde se ha dirigido la dinámica del Conde es hacia lo comercial, exclusivamente. Al punto que ahora es una especie de enorme food court y de venta de minorías, que no es malo, porque yo me perdonan mi comunismo, pero hay un grupo social que usa el Conde y que el Conde es importante para ellos. Una familia de un barrio de 5 miembros puede ir al Conde y va a encontrar un artista haciendo algo, música, un McDonald's, no, McDonald's no. Hay un Burger King, un pollito, Bon, y tú con poco dinero vas a un espacio público, la pasas bien y te vas. Cosa que tú no puedes hacer en las plazas comerciales de aquí, ¿no? O sea, hay un grupo familiar valioso que usa el Conde y que nosotros de ninguna manera podemos permitir que la gentrificación los expulse. Porque todo el mundo, que yo quiero Starbucks, sí, yo quiero Starbucks en el Conde, yo tengo problemas con Starbucks, pero yo quiero que esté Starbucks, pero que también esté el espacio para que la familia llegue ahí. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los problemas que tiene el Conde es el de la
lo adultocéntrico que es. Ahora mismo. ¿Qué hay en el Conde? Mucho negocio de bebida, prostitución. Lamentablemente. Prostitución infantil. También. Sitios de masaje, restaurantes, pero no hay actividad familiar. Tú ves pocos niños en el Conde. Solamente cuando se da esta situación en los fines de semana, donde esta familia de mayoría de los barrios van allí con sus familias a pasar un buen rato. Principalmente a comer, que es lo que más hacen con la familia. Sí, y por tanto, nosotros hay que poner atención a ese grupo porque traer ese grupo familiar y poder devolver a ese grupo al Conde es lo que lo va a relanzar, ¿no? Y lo que va a permitir que sea un espacio que le sirva a todos. Y cuando le sirve a todos, entonces se vuelve un espacio atractivo para los turistas. Una de las preguntas que nos hicieron las personas que nos mandaron la pregunta a través del colectivo Mamey y que nos mandaron la pregunta a través de nuestras historias es que si ustedes pudieron diagnosticar que ese deterioro y ese abandono se causó o está enraizado en la falta de parqueos y que sea una calle peatonal. Bueno, espérate, déjame entender otra vez. Que el deterioro es por la falta de parqueo. Correcto. Y porque sea totalmente peatonal. No es por falta de parqueos porque el Conde empezó a perder importancia mucho antes de la crisis de tránsito que tenemos ahora. O sea, el Conde empezó a perder ese nivel de centralidad en la ciudad y en el país, incluso antes de hacerse peatonal. Porque el Conde se hace peatonal en 1987, lo hace Suberví, bajo la dirección de Pipí Delgado, que era el director de planeamiento urbano. Su apodo de antes, de verdad que no lo pensaba. Pipí Delgado. Así eran. Un gran arquitecto. Primeramente, todo el mundo tenía un apodo. Y segundo, eran unos apodos que bueno. Okay. Un gran arquitecto. Y se hace precisamente como tú lo ves ahora, desde la Meriño hasta la Palincado, que es donde tú ves ese piso de vibrazo, que es un piso que en los años 70 se estaba usando en todas partes, y en los años 80. Tú vas a Barcelona y Barcelona es ese piso que tiene. Okay, el vibrazo. La Rambla. el piso de vibrazo es un piso que se ha vinculado tradicionalmente a espacios urbanos. Entonces, ellos colocan este piso y hacen peatonal el Conde a partir de una feria que se hizo en un momento del 14 de febrero, que fue muy exitosa. Con éxito. Ajá, y como fue exitosa, los mismos comerciantes dijeron, bueno, pero si no fue bien cerrando la calle, vamos a peatonizarla. Sí. Y la declararon peatonal y luego eventualmente le cambiaron el pavimento. Así es. Y es la única calle peatonal de la ciudad. Bueno, no es la única, pero es la más larga. Sí, porque hay otros que son unos cementos muy pedacitos. Pero algo que es significativo es que junto a esa peatonalización del Conde que hizo Luis Delgado Bogart y Suberví, paralelo, en el mismo momento se estaba llevando a cabo desde la Católica, no desde la Meriño, o sea, saltando en el parque, te brinca el Parque Colón, y desde la Católica hasta Las Damas, donde ahora está, ¿cómo se llama? Buche Perico, el frente del Parque Colón. En ese segmento también se hace peatonal. Y se restauran las primeras viviendas que forman parte de lo que se llamó en ese momento el rescate del centro histórico de la ciudad de Santo Domingo, con el cual ellos fueron a someter la ciudad para que fuera patrimonio de la humanidad. Que esa restauración la llevan a cabo Linda Roca y Esteban Prieto. Hay muchos que quizá tengan mi edad, se van a recordar que de los primeros negocios que se pusieron eran unos pequeños restaurantes que se pusieron allí, que yo recuerdo todavía ir a esos restaurantes, siendo estudiante de arquitectura, haber ido a esos restaurantes, y se peatoniza, pero se peatoniza de una manera muy diferente a la otra, generando una total quiebre espacial, porque ese se hace con adoquines y se arboriza, y el otro se hace con vibrazo y no se arboriza. Y no hubo unión que no existe y que no va a existir. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos propuesto que el proyecto integrara esos tres segmentos, integrar el Parque Colón para que fuera una sola unidad. Y precisamente esa situación que hay entre, por un lado, una institución y por otro lado, otro operando, ese tipo
de conflictos genera que no va a haber una integración entre los dos elementos. Y al final se quedaron otra vez van a tener estética y materialidades diferentes. Ahora, lo que sí... Y eso es histórico, fíjate que es histórico. Pero aún así, Marco, vamos viéndolo del lado optimista, los árboles sí se van a integrar ahora. O sea, eso sí, a todo lo largo de la calle ahora sí habrá vegetación, lo cual, en mi opinión, va a ser lo que va a traer, le va a sumar un valor enorme a la calle y muy probablemente incluso motivará a que mucha gente hasta considere mudarse otra vez ahí. Esa es la aspiración. Porque yo creo que esa calle ahora mismo y todo el interés que ha generado, mucha gente realmente le importa, como tú dijiste. Y yo creo que eso le va a abrir un poco la mente a muchas personas. Yo creo que la ciudad colonial ahora mismo está un poco colmada ya. O sea, las intervenciones nuevas y los cambios y la cosa han llevado a la población a visitarla mucho más. Mucha gente a querer vivir ahí y está muy, muy abarrotado el espacio que se ha arreglado. Y creo que cuando la calle El Conde ya sea intervenida y con el diseño que hemos planteado, me parece que se va a empezar a desahogar un poco porque se va a expandir la oferta inmobiliaria. Claro. Todo el mundo va a querer ahora decir, bueno, pero vean que eso son 2 cuadras nada más, yo tengo que caminar para llegar a tal ciudad. O sea, la gente va a entender la gran ventaja que es vivir en una calle como esa, que ahora mismo obviamente no se percibe por la condición que tiene. Sí. Pero lo que sí también iba a comentar era que, o te iba a preguntar, más allá, entonces ya, o sea, para entender la intervención, o sea, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer en la calle cuando se ejecute? ¿Qué implica la intervención y el diseño que se hizo? El proyecto es, primero, una intervención en la infraestructura del Conde. Dígase, todo lo que tú no ves, o sea, se van a soterrar todos los sistemas de cableado, se va a rehacer el sistema de drenaje pluvial y sanitario, que ahora mismo está en conflicto porque a veces el pluvial lo han utilizado como red sanitaria, por eso el mal olor que por eso huele mal, porque abajo. Mucha gente de los edificios se conecta ilegalmente al drenaje de agua. Sí, por eso el mal olor lluvia, que tú sentías allá. Y ahí sale agua usada. Sí. Se va a iluminar de una manera nueva y más moderna, ¿no? O sea, con lámparas donde la aspiración de nosotros es que se ilumine lo que se debe iluminar, ¿no? O sea, que ahora mismo hay segmento del Conde que está con una iluminación que te parece que está en un play y otra que es increíblemente oscura, ¿no? Entonces debe haber cierto nivel de continuidad, que se soporte mucho en iluminar el espacio público, tratando de que los pisos superiores no reciban una iluminación muy directa para fomentar precisamente el que la comodidad del que vive ahí. Para el que viva allí permanezca o se puedan generar nuevos espacios. Se va a cambiar el pavimento. Ya ese pavimento de vibrato que yo les dije, está pago. 40 años, y se ha portado muy bien, está pago. Hay que cambiarlo, ¿no? Se va a generar nuevo mobiliario. Se van a generar una serie de identificaciones históricas. Primero, de esos crecimientos que hablamos al principio, de dónde a dónde es la parte fundacional, de dónde a dónde es el periodo moderno, dónde es lo que llamaban el navarijo, y eso va a estar marcado en el piso para que la gente de alguna manera entienda que el Conde son diferentes segmentos. Se va a hacer también un trabajo de identificar los eventos importantes que allí ocurrieron, así también como los negocios emblemáticos, ¿no? Hemos identificado cuáles son los negocios emblemáticos y se está poniendo. También hay un componente muy importante que es el de arte urbano. Sí. Y nosotros estamos muy preocupados porque de alguna manera algunas instituciones que van a estar allí, incluyendo el nuevo Museo León, de alguna manera se involucren con el proyecto para curar el arte que debe venir en la calle El Conde. Y hemos identificado proyectos incluso específicos para El Conde, como uno de Quisqueya Enríquez, que sería una maravilla si nosotros pudiéramos gestar que ese proyecto se haga, y sería una cosa maravillosa. Pero den preámbulo de qué va a tratar, de qué trata, porque yo estoy curioso ahora. Es amor, dice, unas letras en amor, y tú es como una especie de laberinto, una belleza de proyecto. Pero imagínate, no sabemos, estamos haciendo los esfuerzos para que eso pueda pasar. Pero la idea es que el arte que venga aquí sea un arte que eleve y curado. Que, exacto, y que sea, y el diseño habilita y establece
lugares, espacios, franjas, todo para que eso suceda de una manera que se garantice que suceda. Que se vuelva que haya una un espacio para eso. A cielo abierto. Sí. Claro. Pero también iba a mencionar algo. Yo sé que todo eso. Y el edificio de parqueos. Claro, sí. Es otro componente importante. Nosotros, que fue una pregunta que hicieron, no, los carros no tienen que ver, o sea, en realidad lo que hace falta es transporte público, mejorar a la persona la manera de llegar a la zona colonial, que no tengan que ir en carro, y mientras más parqueos pongas, más carros atraes. Y por tanto es muy importante que se le ponga mucho énfasis al tema de la transportación pública. Nosotros diseñamos un edificio de parqueos que utiliza el edificio, el estacionamiento como una excusa para tener otros eventos. El primer piso va a ser público y el techo va a ser público y los parqueos van a estar solamente concentrados en el centro. Es como un multiuso. Para que sea una edificación que apoye el espacio público y no una edificación para guardar carros. No, esa más no es, esa y no te iba también, creo que es importante comentar algo muy innovador y que viene a atender una realidad que hemos visto en los últimos meses, que la verdad es que el Conde se está inundando cuando llueve. Sí. Cosa que no pasaba antes, pero con el tema del aumento exponencial que tenemos de agua, Agua pluvial. de agua que cae en poco tiempo en la ciudad cuando llueve, el proyecto incluye un sistema muy interesante de cisternas que a través de las mismas jardineras y rejillas sobre el pavimento recoge el agua de lluvia, la almacena y la reutiliza para el riego de las plantas y toda esta cosa. Un elemento que realmente es muy importante al proyecto y que sé que el BID le da mucha importancia también, porque aborda el tema del cambio climático, que fue otro de los elementos que se trabajaron directamente aquí. Ha sido considerado por el BID como una buena práctica en una publicación que hicieron sobre proyectos que atienden el tema del cambio climático. El Conde va a funcionar como una esponja. O sea, el agua va a caer y va a permear hacia abajo. Los árboles no están ahí por un tema estético, solamente de sombra. Los árboles van a ser parte de todo ese sistema. De manera que donde están los árboles, debajo de ellos hay toda una subestructura que cuando el agua cae, la chupa el pavimento, toma esa agua, la envía a una cisterna para reutilizarla de nuevo, tanto para limpieza como también para regar las plantas. O sea, es un método innovador. No se ha hecho nunca en el país todavía. Y esperamos que el presupuesto no lo... No, el BID lo va a hacer, y el Ministerio de Turismo también. Pero yo lo que también iba a decir es que, como ven, ¿verdad? Esto es una síntesis, pero un proyecto con mucho trabajo, donde se puso mucho cuidado en todos los temas. Como dice Marco, fue un equipo, es un equipo que todavía estamos ahí, no nos vamos a desaparecer tampoco. No. O sea, el punto es que eso lo hemos hecho con un nivel de compromiso muy grande. Y porque la verdad es que o sea, yo creo que va a ser un antes y un después, cuando esa calle va a ser un modelo importante a seguir en muchos sentidos. Y creo que le va de verdad a sumar mucho a la ciudad colonial, que finalmente el Conde se le haga la intervención que se merece y que se le empiece a poner esas inversiones que hacen tanta falta ahí, porque eso va a generar no solamente que vamos a tener un espacio público chulísimo, que se van a resolver problemas de infraestructura, pero también que eso a veces es lo que la gente como que la parte que no es tan fácil de conectar, es que eso genera empleo, eso genera negocio, eso genera venta, eso genera economía. Entonces, y es importante que también yo creo que los mismos estados y la sociedad entiendan la importancia de que cuando se interviene en la ciudad, tú estás prácticamente abriendo posibilidades de desarrollo a macro. O sea, tú estás abriendo una puerta para que muchas otras cosas pasen. O sea, no es nada más un asunto de embellecer o limpiar o de poner bonito o de arreglar o remozar. O sea, es algo que va, y de hecho así es que lo hemos tratado, como algo que va mucho más allá de esa parte, aunque también la parte estética, ¿verdad? Se ha hecho con mucho... No, es lindísimo el proyecto. O sea, es una belleza el proyecto y la verdad es que yo me siento muy contenta y muy orgullosa de haber formado parte, de seguir formando parte de esto. Y la verdad es que yo digo que siempre lo hemos hablado, pero
lo mejor que le pasó al Conde fue que un grupo de gente que lo ha hecho con tanto cariño y con tanto cuidado sea quien haya... Y no lo digo como por Digo, nada porque más. yo ya has participado. No por eso, nada más, pero de verdad con sinceridad. O sea, Así a es. todos nosotros realmente nos interesaba que poder hacer algo que de verdad resolviera. Trascendiera. Y que resolviera una serie de cosas que son complejas. No, Somos- te voy a corregir esa palabra, que resolviera, no, que trascendiera, porque si el proyecto del Conde el día de mañana se ejecuta con todas esas variables y con todas esas especificaciones que ustedes están contando, no solamente estamos hablando de una ciudad que va a tener un valor dentro del contexto de un centro histórico, sino que va a ser una calle que va a tener un valor a nivel del contexto urbano, porque puede ser un modelo replicable en otras calles de la ciudad. O sea, y del país. y del país. Exacto. Pero vamos a comenzar en la ciudad. Pero bueno, tenemos otros centros históricos. Tú eres fachadas, está muy enfocada Exactamente. últimamente en también resaltar esos otros centros históricos, esos puntos, lugares de patrimonio fuera de la ciudad, que ahí hay muchísima más oportunidad todavía, porque todavía están súper low key, no tal vez no tan colmados como los espacios de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, estamos a tiempo de entonces hacerlo bien desde el principio. Correctamente. Quizá hoy es una calle El Conde, pero mañana es una calle El Sol en Santiago, o una calle Duarte en San Pedro Macorís, quién sabe. Y le dicen a Marco otra vez, que ya lo sabe hacer. Mira, Marcos, ya para ir cerrando, yo quisiera preguntarte cómo tú visualizas la calle El Conde del futuro, o sea, en el futuro dentro de 100 años. Bueno, dentro de 100 años va a ser otro proyecto. Ojalá que le vuelvan a poner otro ¿Seguirá chelito. siendo El Conde o ya tú crees que caiga en desuso, que cambie su uso, que sea completamente residencial o completamente comercial? Bueno, mira, eso es una pregunta súper interesante porque las ciudades son dinámicas y hay veces que hay espacios que lo que están en una especie de limbo, esperando renacer o de repente se ponen a hibernar ciertos espacios. Y ahora tú puedes ver un lugar que tú lo ves así como que, mira, ese lugar está en unas condiciones de abandono y de repente en 10 años se convierte en un espacio importante simplemente porque alguien tuvo la visión de renovarlo o de creer en ese lugar, ¿no? Entonces, las ciudades son súper dinámicas. Yo espero que un proyecto como este, como se espera de que se haga, que en 3 años esté listo, genera una serie de intereses que lo dinamiza, ¿no? Y todo esto que nosotros identificamos como elementos que mantienen al Conde en una especie de limbo, ¿no? Estas inversiones puedan realmente sacar lo mejor de ese espacio e impulsarlo hacia algo nuevo. Asumo yo que igual que como se pavimentó hace 40 años y el pavimento ya está, que hay que cambiarlo, dentro de 40 años probablemente haya que hacerlo otra vez, quién sabe. O sea, algún los tipo de materiales, intervención los física, materiales no claro. son infinitos y los proyectos no son infinitos. O sea que... El mantenimiento y la renovación son constantes. O sea, y esa es una cultura que ya también tenemos que nosotros empezar a entender y a crear, que no es como que de repente hacemos un hospital hoy y más nunca. Pero es una buena... Hacemos una calle hoy y adiós, bye bye. No. Pero es una muy buena pregunta precisamente porque las ciudades, los tiempos de las ciudades son así. Son cada 20, 40 años, ahí es que se dan esas dinámicas. Yo no lo vería como la calle del Conde, pero sí la zona colonial en 20 años, en 40 años, pueden ocurrir muchas cosas. Y yo creo mucho en el entorno de la zona colonial para apoyar, para quitarle presión a la zona colonial, a toda la zona colonial y toda la zona colonial, y todo el mundo piensa en la zona colonial, pero nadie está pensando en Villa Francisca, nadie está pensando en el Parque Riquillo, nadie está pensando en Borojol, nadie está pensando en San Carlos, nadie está pensando en Lugo, en Ciudad Nueva, y los impactos y cómo estos barrios pueden apoyar a la zona colonial, porque la plusvalía, el costo de las edificaciones de la zona colonial se ha vuelto tan alto que ¿a dónde va a vivir la gente? De hecho, el metro cuadrado más caro de la ciudad entera. Imagínate, ¿dónde va a vivir la gente? Entonces tú tienes que, precisamente por eso, empezar a impulsar que estos sectores periféricos empiecen a apoyar la zona colonial porque nos interesa, por el valor histórico que tiene. Sí. Y esos sectores tienen también su valor histórico. Y por tanto, yo asumo que en 50 años
podría ver yo a un Villa Francisca súper desarrollado donde todos nosotros podemos vivir allí y bajar a la zona colonial, ahí a la ruina de San Francisco, caminando y que no tenemos que tener un vehículo porque tú puedes hacer todo a pie y tomas un autobús y sales del autobús de ahí de la zona colonial y que te deje en una estación del metro para ir al trabajo y devolverme. Y yo como que asumo que ese entorno de la zona colonial con la ciudad colonial puede ser un centro de vida mucho más importante y de mucho más valor que el polígono central. Definitivamente. Sí, y tiene Tiembla, Peantini. No, pero es verdad, te voy a explicar por qué tiene sentido eso. Ahora mismo todavía está siendo utilizado hasta como un lugar turístico, incluso por los mismos ciudadanos de Santo Domingo. Por eso es que se llena los domingos y se llena los fines de semana, porque vamos como turistas a usar la ciudad colonial. La idea es que se vuelva la ciudad otra vez, porque está vacía una gran parte, como hemos visto, y porque, como dice Marco, muchas de esas zonas que son cercanas tienen muchísimo potencial para que la gente pueda vivir, trabajar, hacer todo por ahí, y que realmente se viva como el modelo de esa ciudad más humanizada, que la que lamentablemente se ha desarrollado hacia las otras partes de Santo Domingo, que son muy orientadas al carro, que son complicadas, que tienen que... Entonces, esto es una oportunidad de, al revés, lo que pareciera lo contrario, ¿verdad? Nuestro centro histórico puede ser el futuro de la ciudad. Es realmente donde podemos ver un futuro diferente a lo que se ha ido haciendo en los últimos 50, 60 años aquí. Y con esa reflexión de parte de Melissa, yo creo que podemos cerrar el episodio de hoy. No sin antes agradecerle a Marco su presencia y que haya aceptado nuestra invitación. Gracias. A ustedes. Y la pasé súper bien. Mira, con Marco, el que no... toda conversación con Marco acaba uno aprendiendo algo. Eso pasó del primer día que yo lo conocí hasta el día de hoy, que siempre aprendo algo, así que... Y estoy seguro de que ustedes también, los que nos están escuchando, aprendieron algo de Marcos. Y bueno, y si tienen alguna pregunta para Marcos, al momento que hagamos la publicación se la pueden dejar en los comentarios. Y Marcos va a estar tagueado ahí, o sea que está comprometido, está cogido, ya tiene que responder obligado, o por lo menos lo va a ver. Entonces... Marco, ¿tú todavía tienes X o Twitter? Como sea que... Sí, bueno, porque él es uno de los principales de las cuentas más interesantes a seguir de Yo X. no le dije que el conflicto es bueno. Bueno, ¿y qué mejor lugar para tener conflicto? Así que vamos a estar incluyendo las redes sociales de Marcos en la publicación para que ustedes lo puedan seguir más de cerca y tener conflictos con él sobre el Conde y otros espacios públicos en la ciudad colonial. Estoy seguro que hay uno que otro va a botar chispa cuando oiga que no va a ser necesario en el futuro tener vehículo o parqueo. Entonces, coméntenle sobre eso y bueno, y nada. Entonces, recordarles que es importantísimo que nos ayuden con la difusión de este espacio para su supervivencia. Compártanlo, denle play. Si ya lo escucharon en YouTube, escúchanlo entonces. Si ya lo vieron en YouTube, escúchanlo en Spotify. Pónganlo de nuevo, mándenselo a su mamá, mándenselo a sus tías. Es importante de verdad que estos espacios se conserven y qué mejor forma de hacerlo que apoyándolo con su oído y con su vista y con su like sobre todo. Así que nada, habiendo dicho eso, creo que eso es todo por hoy. Gracias, Melissa. Y gracias, Oscar, y gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Y ya tú sabes que esta es la primera de otras. Así es. Después venimos a hablar del Caribe. Ay, sí. Buenísimo. Me gusta. Sí. Bueno, pues hasta una próxima. Nos vemos pronto, Marcos. Bye.